つった二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれたの。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに恋は過ぎる。見えていたはずの何も指の隙間すり抜けた。戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人腕を伸ばしてる。境界線は自分で引いた。現実はってみないふりをしていた。そんな私は見えLos paramédicos llevaron a Izuku a la enfermería en donde se encontraba la enfermera de la escuela conocida como Recovery Girl. Enfermero. Señorita Recovery. Recovery. Sin mirar, sí, solo déjenlo en la cama. Los enfermeros solo asintieron y dejaron a Izuku en la cama para después irse. Recovery solo se bajó de la silla en donde estaba sentada y se acercó a Izuku. Recovery. ¿Y bien? ¿Cuándo piensas abrir los ojos? Izuku. Con los ojos cerrados ya no hay nadie. Recovery. No. Izuku solo abrió los ojos y se levantó para solo sentarse en la cama, mientras era visto por la enfermera. Recovery. No puedo creer que te dejaras golpear por Toshinori. Izuku. Tronándose el cuello, ¿era eso o que la gente viera a su símbolo derrotado? Recovery. Suspirando, en fin, solo te haré un chequeo rápido para asegurarme que no tienes algún daño interno. Izuku. No hace falta, no tiene por qué. Izuku no terminó de hablar porque la enfermera le dio un golpe en la cabeza con su bastón. Izuku. Ouch. Recovery. Dije que te haré un chequeo ahora, espera aquí, ¿entendido? Levantando el bastón. Izuku. Suspirando, está bien, enfermera. Así la enfermera empezó a realizar el chequeo, pero... Momo. Preocupada Izuku. Una Momo preocupada entró de repente a la enfermería, solo para ver a su futuro esposo en ropa interior y con los brazos alzados, mientras que la enfermera revisaba su abdomen el cual tenía algunos rasguños. Izuku. Neutro Momo. Momo. Sonrojada lo siento. Cerrando la puerta. Recovery. Riendo levemente, al parecer, ya tienes pretendienta, jejeje. Izuku. Suspirando, dame un respiro ¿quieres? Después de unos cuantos minutos, Momo volvió a tocar la puerta. Momo. Izuku, ¿puedo pasar? Izuku. Adelante. Momo entró solo para ver a Izuku ya vestido y sentado viendo la televisión, en donde se veía el combate de Ochako contra Bakugo. Momo. Avergonzada, ¿cómo te? Izuku. Viendo el combate, estoy bien, no tienes de qué preocuparte. Momo. Suspirando, me alegro. Izuku. Ese tal Bakugo, está destrozando a la cachetona. Momo. Mirando la tele Uraraka. Preocupada, Bakugo se está pasando. Izuku. Yo creo que él está haciendo lo correcto. Momo. Mirando a Izuku ¿de qué hablas? Izuku. Él se está tomando en serio a esa chica, él sabe que no se puede confiar por más que el oponente sea más débil que él, pues un error le puede salir caro. Mira, apuntando a la tele. Momo vio la televisión y vio como arriba de Bakugo había una gran cantidad de rocas, también vio como Bakugo está viendo arriba, pero notó que este tenía una pequeña sonrisa. Momo. ¿Está sonriendo? Izuku. Es normal, Bakugo está reconociendo que tu amiga es fuerte y muy inteligente, pero, cerrando los ojos, ya termino. En la arena. Uraraka. Ten esto. Activando su Kirk liberar. La gran lluvia de rocas se dirigió a Bakugo, pero este solo apuntó su mano derecha arriba. Mente de Bakugo. Eres buena, pero lo siento niñita. Bakugo lanzó una explosión y destruyó todas las rocas. Uraraka. No puede, cerrando los ojos, ser. Uraraka cayó al suelo desmayada. En la enfermería. Momo. Preocupada Uraraka. Izuku. Abriendo los ojos, tu amiga es increíble. Momo. ¿Por qué dices eso? Izuku. Aunque sabía que no tenía ninguna oportunidad, aún así luchó, es de admirar. Momo.
Ya veo, viendo a otro lado. Izuku. Viendo a Momo, espero que tu combate seas de admirar. Momo. Izuku. Lo que escuchaste, estoy seguro que tú también estarás increíble, pero recuerda no confiarte, tu oponente, aunque no es muy fuerte su Kirk será un problema, no te pongas nerviosa, tus hijas y yo confiamos en ti, querida. Momo se sonrojó por las palabras de Izuku, pero esta sonrió. Momo. ¿Sí? Izuku abrió levemente los ojos al ver la sonrisa de su futura esposa, pero este también sonrió. Izuku. Sonriendo, suerte. Con las niñas. Tami. Vaya, la señorita Uraraka estuvo increíble. Y Kira. Sin mencionar que el tío Bakugo no tuvo piedad, entonces así se conocieron, vaya. Kaori. ¿Están de acuerdo en cómo ese chico enfrentó a esa chica tan frágil? Ambas niñas se miraron la una a la otra, para después ver a su abuela. Tami y Kira. ¿Frágil? ¿Qué parte de ella es frágil? Kaori. Tami. La señorita Uraraka, es más fuerte de lo que crees, abuela. Y Kira. En el futuro es capaz de levantar un edificio de 30 pisos con su Kirk. Creo que ni siquiera All Might con toda su fuerza puede ser capaz de hacer eso. Kaori. ¿En serio? Tami. Así es. Midnights. Bien, después de este gran combate. Los siguientes combatientes son Momo Yaoyorozu vs Fumikage Tokoyami. Gritos de emoción se escucharon en todo el estadio por el siguiente combate. Los participantes ya se encontraban encima del ring, que estos solo se miraban uno con seriedad mientras que el otro con algo de aburrimiento. Tami. Es el turno de nuestra madre. Y Kira. Veamos si el entrenamiento rindió sus frutos. Kaori. Hija, tú puedes. Zeiji Neyeri. Mami. Mente de Kenji. Viendo a Momo, tú puedes, Momo. Mientras que en una zona VIP. Mirko. Esa es la prometida del peliverde. Endeavor. Sí, Mirko. Entrecerrando los ojos, tiene algo que no sé cómo decirlo. Ryukyu. Tendremos que ver de qué es capaz, la futura señora Midoriya. Momo tenía un rostro serio pues solo pensaba en una cosa. Ganar. Midnights. Azotando su látigo, empiecen. Tokoyami solo lanzó a Dark Shadow, pero... Momo. Aquí voy, empezando a correr. Presen Mic. La chica Yaoyorozu está corriendo hacia Dark Shadow. ¿Acaso tiene algo planeado? En los pies de Momo empezó a crearse algo, que dejó a todos impresionados. Tokoyami. ¿Esas son botas? Momo tenía unas botas algo raras, pero en rápido movimiento esta dio un gran salto que sorprendió a muchos. Todos. ¡Qué alto! Presen Mic. La chica Yaoyorozu acaba de saltar. ¡Increíble! Pero ¿cómo llegó hasta ahí arriba de un salto? Aizawa. No es obvio, ella tiene unas botas de salto, pero ¿qué uso les dar? Tokoyami. Dark Shadow. Ve por ella. Shadow. Entendido. Dark Shadow se dirigió hacia Momo, pero sus ojos se abrieron al ver algo en la mano de Momo. Shadow. Asustado, eso es. Momo. Sonriendo, es lo que crees. Mostrando una granada en su mano, mientras unos lentes oscuros aparecen en sus ojos esto. Lanzando la granada. La granada que Momo lanzó explotó, liberando una gran luz cegadora. Shadow solo se cubrió con sus garras y regresó con Tokoyami. Tokoyami. Shadow. Shadow. Mucha luz. Todos estaban impresionados por la estrategia de Momo, pero todos se preguntaban algo, ¿cómo bajaría? Momo solo empezó a caer, pero sus botas empezaron a parpadear y en sus manos se empezaron a crear unos guantes. Todos. ¿Unos guantes? Momo. Espero que esto funcione, activando sus guantes. Los guantes empezaron a parpadear y de repente guantes y botas empezaron a expulsar fuego y se mantuvo en el aire. Todos. Sorprendidos, está volando. Presen Mic. Increíble, la chica Yaoyorozu está volando gracias a sus guantes y botas, es increíble. Aizawa. No solo es una gran planeación, sino que también una gran ejecución, es increíble que pudiera hacer eso incluso en combate. Kaori. Sorprendida, mi hija es increíble. Tami. Sonriendo, tienes razón, abuela. Kaori, mamá es increíble. Y Kira. Vaya que se las arregló para crear todo muy rápido. Zeiji Neyeri. Mami, tú puedes. Con los héroes. Mirko. Sorprendida, vaya. Ryukyu. Es muy buena, sonriendo, tal vez le envío una invitación.
Mente de Endeavor. Estoy seguro que fue idea de Midoriya, frunciendo el ceño. Akane. Fiu, la futura Midoriya sí que se está ganando su lugar en esa familia. Todos los héroes voltearon a ver para ver a una pelirroja. Endeavor. Mirándola de reojo, ¿qué haces aquí? Akane. Nada importante, solo estoy dando un paseo por la escuela. Mirko. ¿Y tú eres? Akane. Nadie importante, sentándose al lado de Endeavor. Solo ignórame, conejita. Mirko. ¿Conejita? ¿Acaso quieres pelear? Akane. Sin mirarla, es muy temprano para comer conejo asado, así que paso. Mirko. Enojada tú. Endeavor. ¿Serio? Será mejor que te calmes, Mirko, ¿no quieres tener problemas con los Midoriyas? Mirko. ¿Acaso ella pertenece a los Midoriyas? Endeavor. Señalando a Akane, ella es la protegida del señor Midoriya. Todos los héroes se sorprendieron. Ryukyu. Sorprendida, el señor Midoriya. Akane. Así es, aunque soy su protegida yo puedo defenderme sola, incluso ya luché contra su hijo. Mirko. Y eso que tiene ese mocoso no pudo contra All Might, así que no es fuerte. Akane. Jajaja. Mirko. ¿Enojada de qué te ríes? Akane. De lo que dices, jajaja, ¿en serio creen que Izuku es débil? Ryukyu. Pero si todos vimos cómo él perdió contra All Might. Endeavor. Él se dejó ganar. Todos. ¿Qué? Edgesot. ¿Por qué lo dices? Aux. Entonces tú también lo notaste, Endeavor. Endeavor. Tendría que ser un idiota para no notarlo. Mirko. Enojada, es imposible que él, mirando a Endeavor, ¿lo dices en serio? Endeavor. Claro que sí, mirando a Momo, de hecho, creo que, gracias a él, la chica Yaoyorozu ganó este combate. Todos miraron al ring para ver a Tokoyami fuera del ring. Los héroes. ¿En qué momento? Momentos antes. Momo estaría descendiendo lentamente sin perder de vista a su contrincante. Mente de Momo. Viendo a Tokoyami, el plan de Izuku funcionó, mientras se ajusta los lentes, aunque debo de admitir que crear estas cosas no fue fácil, tuve que gastar muchos lípidos, me siento algo cansada, pero ahora que Dark Shadow está debilitado, mi única forma de ganar es pelear cuerpo a cuerpo. Tokoyami. Debo de admitir que no me esperaba eso, Yaoyorozu, eres muy lista, pero no creas que ya me derrotaste. Tokoyami se lanzó contra Momo y esta solo alzó la guardia. Tokoyami lanzó un derechazo al rostro de Momo, pero esta lo bloqueó con su mano izquierda atrapando el puño. Tokoyami. Sonriendo ahora Dark. Dark Shadow salió del pecho de Tokoyami, para atacar a Momo, pero... Momo. No creas que no tenía previsto esto. El guante derecho de Momo liberó una gran luz cegando a Shadow y a Tokoyami, esta aprovechó para golpear con su mano derecha el abdomen de Tokoyami. Tokoyami. Puaf. Momo no se detuvo ahí ya que con su mano izquierda, aún sujetando la mano de Tokoyami, hizo que ambos la bajaran dejando descubierto el rostro de este y esta aprovechó para golpearlo en el rostro aturdiéndolo, pero esta en ningún momento soltó el brazo de Tokoyami, esta no se quedó quieta y dio un paso atrás para hacerla una llave de judo y utilizando toda su fuerza y sus guantes alzó a Tokoyami por encima de su cabeza para lanzarlo afuera del ring. Niñas. Gano mama. Kaori y Kenji. Hija. Presen Mic. Jajajaja. Qué gran combate. La chica Yaoyorozu estuvo increíble. Momo. Jadeando, gane, feliz gané. Con los héroes. Mirko. ¿Cómo fue que pasó? Akane. Nada importante, me sorprende que haya ganado tan rápido, pero al parecer el entrenamiento que tuvo contigo le funcionó, ¿no crees, Izuku? Izuku. Tienes razón, pero yo solo le di algunas ideas, lo que ella hizo fue por su propia cuenta. Todos los héroes voltearon para ver a un peliverde apoyado en la puerta. Endeavor. Tú le diste la idea sobre los guantes y a las botas, ¿verdad? Izuku. No sé de dónde sacas eso, héroe Endeavor. Aux. Poniéndose de pie, entonces tú eres el hijo del señor Midoriya, dime por qué te dejaste ganar. Izuku. No sé de qué es lo que habla héroe Aux, el símbolo de paz me derrotó limpiamente. Endeavor. Deja de mentir, sé perfectamente que te dejaste ganar, tenías la pelea controlada, pero al final te derroto de un golpe. Izuku. Lo que pasó es que me confié, por eso me derroto. Akane.
Que yo recuerde, te dejaste derrotar porque, si no la gente y los villanos verían al símbolo de paz derrotado por un niño, eso sería muy humillante incluso para mí. Izuku. Suspirando, ¿por qué tuviste que decirlo? Akane. Solo para molestar. Mirko. Entonces te dejaste derrotar, para proteger el orgullo de All Might. Izuku. Claro que no, me da igual el orgullo de ese, solo lo hice para que la gente no entrara en pánico y también para que los villanos no lo vieran. Ryukyu. ¿Villanos? Izuku. Si saben que este evento no solo es visto por los civiles, sino que también por villanos, suspirando, la rata de Nezu, me hizo luchar para que los villanos vieran a un Midoriya luchar, eso me daba otra razón para perder. Edgesot. Lo hiciste para que los villanos creyeran que los Midoriyas no son para tanto, ¿verdad? Izuku. Así es, nunca mostraría mis habilidades ni mucho menos en público, no me gusta llamar la atención. Endeavor. ¿Por qué no te negaste entonces? Izuku. Eso es por Akane. Porque yo le dije que sus hijas lo querían ver pelear. Héroes. ¿Hijas? Ryukyu. Espera, ¿tienes hijas? Izuku. Mirando de reojo a Akane, Akane. Sonrisa burlona, ups. Izuku. Suspirando, así es. Mirko. Espera, ¿cuántos años tienes? Izuku. 17 años. Aux. Vaya, entonces la chica Yaoyorozu es su madre. Izuku. Por el momento no. Akane. Pero él y ya le dice mami y madre. Izuku. Suspirando, sigues enojada, ¿verdad? Akane. ¿Tú qué crees? Mirko. ¿Cuántos hijos tienes? Izuku. Prefiero no seguir hablando de eso, además si me disculpan tengo que ir a felicitar a mi futura esposa por su victoria, con permiso. Izuku se fue de la habitación. Akane. Jejeje, claramente quería ignorar la pregunta. Endeavor. TSK. Momo estaría en la enfermería para ver si no tenía alguna herida. Recovery. No tienes ninguna herida, y felicidades por tu victoria. Momo. Sonriendo, gracias. Izuku. Con permiso, abriendo la puerta, hola. Momo. Izuku. Corriendo hacia él. Momo abrazó a Izuku haciendo que este se sorprendiera, pero este solo correspondió el abrazo. Izuku. Felicidades por ganar, pero aún no es momento de celebrar, aún te faltan algunos combates. Momo. Lo sé, pero, abrazando a Izuku, esto se siente tan bien. Mente de Izuku. Viendo a Momo, es la primera vez que una mujer que no sea mi madre y Akane me abraza, suspirando, pero ¿qué más da? Izuku. Está bien, solo un poco más. Momo solo sonreiría y se relajó. Después de eso los siguientes combates se llevaron a cabo donde ganaría Ida, Melissa y Todoroki. Midnights. Bien, el siguiente combate será entre poniendo su dedo en el comunicador, ¿en serio? Está bien. Todos se preguntaron qué es lo que estaba ocurriendo. Midnights. Al parecer el estudiante Ida tuvo que retirarse por motivos familiares, así que los combates se cambiarán un poco, así que los estudiantes que lucharán serán, apuntando a una pantalla, Momo Yaoyorozu vs Melissa Shiel. Time skip. Las participantes se encontraban en el ring. Mente de Momo. Viendo a Melissa-chan, aunque no controla su poder tengo que tener cuidado, ella es lista, así que estoy segura que se le ocurrirá algo, mirada seria, pero como me dijo Izuku. Flashback. Izuku. Momo, ¿sabes lo que es el One for All? Momo. One for All. Izuku. Así es. Momo. No sé qué es. Izuku. Ese es el Kirk de esa chica Melissa. Momo. ¿En serio? ¿Cómo sabes? Izuku. Es un secreto que te contaré cuando termine el festival, pero por el momento solo te diré que si te descuidas ella te acabará en un golpe, no solo eso, puede que te mate si ella no lo llegara a controlar. Momo. Preocupada, ¿lo dices en serio? Izuku. ¿Serio? Así es, así que no bajes la guardia, ¿eres lista? Sé que se te ocurrirá algo para derrotarla, sonriendo levemente, suerte cariño. Momo. Sonrojada sí. Fin de flashback. Izuku, Tami y Kira se encontraban en una zona VIP en donde solo estaban Nezu, ya que este les habló para conversar de algo. Y Kira. Viendo a Momo en la televisión, esto será interesante, la portadora del One for All contra Mama. Tami. Esto me servirá para mejorar mi One for All, veré cómo la tía Melissa lo utiliza, quizás me dé ideas. Izuku.
No te emociones, Tami. Tami, ¿por qué lo dices? Izuku. Apuntando a Melissa, ella aún no controla su poder, creo que ni siquiera controla el 10% de todo su poder. Tami, ¿en serio? Izuku. Así es, ahora que lo pienso, ¿cuánto controlas tú? Tami. Bueno, mirando a otro lado, solo el 50%. Izuku. 50% vaya es un buen porcentaje para tu edad. Tami. Bajando la mirada, pero aún no puedo llegar a controlar el 100%, no importa que tanto entrene, siento que no sirve de nada. Tami dejó de hablar pues sintió que alguien le tocaba la cabeza, así que miro arriba. Izuku. Sonriendo levemente, no tienes por qué esforzarte, sé que algún día llegarás a controlarlo, eres fuerte e inteligente, estoy segura que llegarás a controlarlo mejor que la chica Shield, confío en ti, pequeña. Tami solo apretó los puños al escuchar las palabras de su futuro padre, haciendo que tenga un tipo de nostalgia. Y Kira. Sí, ella será la mejor héroe. Izuku. Viendo a Ikira, no tienes por qué ponerte celosa. Ikira. Mirando a otro lado, no estoy celosa. Izuku. ¿Segura? Ikira. Sin mirarlo, sin muy segura. Izuku solo se acercó a Ikira, pero esta no lo miraba, Izuku solo prosiguió a abrazarla sorprendiendo a esta. Ikira. Moviéndose, ¿por qué me abrazas? Ya te dije que. Izuku. Voz suave, yo te quiero, pequeña, no tienes por qué hacértela fuerte, las amo a ambas por igual. ¡No! Los amo a todos por igual, a ustedes, a sus hermanos y a su madre, sé que algo te molesta, si quieres decirme algo adelante te escucharé, sé que aún no nace ni su madre y yo aún no conocemos casi nada del otro, pero cuando acabe este evento quiero que todos salgamos a divertirnos, para así poder pasar todo el tiempo que pueda con ustedes en esta época y en un futuro poder hacerlo también. Ikira estaba sorprendida por las palabras de Izuku, haciendo que solo apretara los dientes, pero no de enojo sino por nostalgia. Ikira. Papá idiota, abrazando a Izuku, yo también quiero, pero, susurrando, no quiero ese futuro. Bueno gente, espero que les haya gustado, me despido hasta la próxima o hasta que me den ganas de volver a escribir XD, no olviden suscribirse y darle like, adiós.